Hola, hoy nos encontramos para desarrollar un nuevo tema. En el día de hoy vamos a desarrollar dentro de la unidad números reales el concepto de módulo, su definición y sus propiedades. Muy bien, la definición de módulo. El módulo o valor absoluto de un número real es su distancia al cero sobre la recta real. Es decir, no importa si está a la derecha del eje X o a la izquierda del eje X, es la distancia al cero y la distancia se mide en valores positivos. Así que vamos a repetir la definición. El módulo valor absoluto de un número real es su distancia al cero sobre la recta real. Entonces, para denotar cómo se escribe el módulo de un número real, para todo número real X, su módulo se expresa con esas barritas verticales, módulo de X. Y la definición en símbolos sería, para todo X, ese símbolo que está delante de la X quiere decir para todo, X perteneciente a R, es decir, para cualquier número real, se define módulo de X como X, si X es positivo, dado que si X es positivo va a conservar su signo, y menos X si X es negativo, porque si X es negativo, es decir, menor que 0, para hacerlo positivo tenemos que buscar su opuesto. Por eso es que ponemos menos X. Entonces, repetimos la definición simbólica para todo X perteneciente a R. Se define módulo de X igual a X si X es mayor o igual que 0, es decir, positivo 0, y menos X si X es menor que 0, es decir, negativo. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, módulo de 5. El 5 está en el eje X a la derecha y está a 5 de distancia del 0, entonces su módulo de 5 es igual a 5, como podemos ver en el gráfico. En cambio, el menos 7 está del lado izquierdo del eje X, entonces para calcular su módulo debemos calcular su opuesto, menos 7, que da 7, porque ese es el valor de la distancia al 0. Recuerden que la distancia siempre se toma en valor positivo. Muy bien, veamos las propiedades. La primera propiedad decanta de la definición, que es que para cualquier número real, X es mayor, el módulo de X, perdón, es mayor que 0 siempre, o a lo sumo igual a 0, que es cuando X vale 0. Pero después para cualquier número, el módulo de cualquier número, no importa su signo, siempre es positivo, excepto el 0, que ya sabemos que no tiene signo. Bien, en virtud de eso, la siguiente propiedad también nos dice que el módulo de los opuestos es igual, es decir, el módulo de un número y el módulo de su opuesto tienen la misma distancia al 0. Por lo tanto, los números opuestos tienen la misma distancia al 0, por ende tienen igual número. Igual módulo, perdón. Bueno, la tercera propiedad es conocida con el nombre de desigualdad triangular y es que el módulo de la suma, es decir, la suma metida dentro de los módulos, es menor o igual a la suma de los módulos, es decir, los módulos separados en el segundo miembro. ¿Sí? Eso después vamos a ver ejemplos de cada cosa y van a ver que queda más claro a través de ejemplos. Muy bien, la cuarta propiedad es la igualdad entre el módulo del producto y el producto de los módulos. Es decir, en el primer miembro tenemos la multiplicación dentro de las barras de módulo y en el segundo miembro los tenemos separados, la multiplicación por fuera de los módulos de cada elemento. Es decir, o vamos a redondear, el módulo del producto es igual al producto de los módulos, ver que se separan en el segundo miembro. Es posible aplicar esta propiedad. Bien, vamos con la quinta y sexta propiedad, que si no se entiende en la definición que vamos a dar ahora, lo vamos a entender luego con ejemplos. La quinta propiedad nos dice
que si yo tengo definido el módulo de un número real mayor que un número real dado A, siempre A debe ser positivo por definición, decimos lo siguiente. Cuando el módulo es mayor que un número real positivo, los números que responden a dicha definición son los que se alejan más del cero. Es decir, cuanto más lejos van a tener módulo más grande. Es decir, lo de afuera de los parámetros que se marcan en la recta. Como pueden ver, van a ser los x mayores que a, van a tener mayor módulo que los que están antes que a, y los x menores que a. Es decir, lo de afuera como marca la recta, donde está señalado con color celeste y con paréntesis. Como verán, es lo de afuera y entonces el conjunto solución a una inecuación con módulo, con la x dentro del módulo, nos da por solución estos intervalos que es de menos infinito hasta el número menos a, unión el número a hasta más infinito. Una cosa que voy a aclarar aquí antes de pasar a la otra propiedad es que estamos trabajando con mayor y menor estricto, por eso es que estamos delimitando los intervalos con paréntesis. Pero valen estas propiedades también si en vez de mayor o menor estricto fueran mayor o igual o menor o igual. Lo único que cambiaría en este caso es que en vez de estar limitado el parámetro por un paréntesis ya que no lo incluye, al estar el igual lo incluye y entonces deberíamos usar corchetes donde dice menos a y donde dice a. Lo mismo va a suceder para la propiedad siguiente. Igualmente espero no olvidarme de recordarlo al terminarla. Vamos con la sexta propiedad. Como les adelantaba, en la sexta propiedad ahora hablamos del módulo menor que a, con a positivo. Entonces decimos que cuando el módulo es menor que un número real positivo, los números que responden a dicha definición son los que se acercan más al cero, es decir, lo que está adentro de esos parámetros que se marcan en la recta. Entonces la solución van a ser los x que estén entre menos a y a, como vemos en el gráfico. Es decir, lo de adentro. Y como decíamos antes, como estamos usando el menor estricto, usamos paréntesis. Si hubiéramos usado menor o igual, ese intervalo podría encerrarse entre corchetes. Como vemos, el intervalo solución es menos a encerrados entre paréntesis. Bien, a ver. Tenemos ahora por aquí algunos ejemplos. Supongamos los siguientes números para trabajar como ejemplos en las propiedades. No sé por qué se me ocurrió, pero voy a usar el 3, el 7 y sus opuestos. Muy bien, la primera propiedad era que el módulo de x es siempre mayor o igual que 0. Si calculamos el módulo de 3, el módulo de 7, el módulo de menos 3 y el módulo de menos 7, sus distancias a 0 son módulo de 3, 3, módulo de 7, 7, módulo de menos 3, 3 y módulo de menos 7, 7. Todos mayor que 0, con lo cual cumplen todos la primera propiedad. Vuelvo a repetir lo que dije cuando hablamos de las propiedades anteriormente. El módulo de x, el valor menor que puede tomar es el 0 en caso de que x sea 0. Recuerden que el 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Todos los demás números tienen su distancia correspondiente al 0, no importa si están a la derecha en el eje x, es decir, del lado positivo, o a la izquierda del eje x, es decir, del lado negativo. Bien, la segunda propiedad va con ejemplo enganchada de la primera. Fíjense, porque la segunda propiedad dice que el módulo de los opuestos son iguales. Y como pueden ver, en el ejemplo anterior, el módulo de 3 y el módulo de menos 3 dan 3, con lo cual puedo igualar los módulos de 3 y menos 3 y decir que da 3. Lo mismo con el 7 y el menos 7. Módulo de 7 y módulo de menos 7, ambos dan 7. Y seguimos respetando la primera propiedad, que son mayores que 0, es decir, positivos. Bien, vamos con la tercera propiedad, un poco más despacito, de la desigualdad triangular que les decía cuando presenté las propiedades.
Como les había dicho, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos por separado. Bien, tomemos el 3 y el 7 positivos sumados dentro del módulo. Da 10, cuyo módulo también es 10, mientras que los módulos separados de 3 y 7 nos dan 3 y 7 respectivamente, cuya suma nos da 10. En este caso, cumplimos con la igualdad. Supongamos ahora que el 3 es negativo y la suma de menos 3 más 7 dentro del módulo da 4, cuyo módulo es 4, es decir, que es menor al segundo miembro, que es el módulo de menos 3 más el módulo de 7, los cuales dan 3 y 7, que sumados dan 10. Luego, si son los dos negativos, tenemos que, sumados en el primer miembro, otra vez dentro del módulo, nos da módulo de menos 10, cuyo resultado del módulo de menos 10 es 10. Y en el segundo miembro nos queda el módulo de menos 3 más el módulo de menos 7, que sería 3 más 7, lo cual da 10, y entonces se estaría respetando la igualdad de la desigualdad triangular. Por último, tenemos el caso de 3 positivo y el 7 negativo, donde en el primer miembro la suma dentro del módulo da menos 4, cuyo módulo es 4. Y luego en el segundo miembro se tiene el módulo de 3 más el módulo de menos 7, que sería 3 más 7, que nuevamente da 10, cumpliendo entonces con que el primer miembro es menor que el segundo en la desigualdad triangular. Bien, observemos que tenemos dos casos donde se cumple el menor, que es cuando uno de los dos elementos sumados es negativo, entonces se cumple la desigualdad de esta tercera propiedad, siendo que 4 es menor que 10. Y en el caso cuando los elementos sumados son ambos negativos o ambos positivos, respeta la igualdad de dicha propiedad. Les dejo unos segunditos esta pantalla para que observen lo dicho de la tercera propiedad, que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, sintetizando en que hay dos opciones donde se cumple el menor y dos opciones donde se cumple el igual. Siguiente propiedad. Seguimos con los mismos ejemplos. Ahora tenemos la propiedad de el módulo de la multiplicación o producto, como lo quieran llamar, que es igual al producto de los módulos separados. Y vamos a usar los mismos ejemplos que antes, pero en vez de sumar, vamos a multiplicar. Dentro del módulo 3 por 7 da 21, cuyo módulo da 21, y módulo de 3 es 3, módulo de 7 es 7, y entonces su multiplicación da 21. En este caso, menos 3 por 7 dentro del módulo da menos 21, cuyo módulo es 21, y del otro lado, del igual, tenemos módulo de menos 3 por módulo de 7, que da 3 por 7 y también da 21. En este tercer ejemplo tenemos 3 por menos 7, que nos vuelve a dar menos 21, cuyo módulo es 21, y del otro lado tenemos módulo de 3 por módulo de menos 7, que es 3 por 7 y nos da 21, o sea que sigue respetando la igualdad. Y por último, el caso donde los dos números que se multiplican son negativos, entonces negativo por negativo, recuerden que da positivo, entonces menos 3 por menos 7 da 21, el módulo de 21 es 21, y del otro lado del igual tenemos que menos 3, módulo de menos 3 es 3, módulo de menos 7 es 7 y la multiplicación de ambos da 21. Por lo tanto, responde perfectamente a la igualdad esta propiedad, que el módulo de la multiplicación es igual a la multiplicación de los módulos. Si quieren, recuerden así entre paréntesis que el segundo miembro separamos los elementos con sus propios módulos y los multiplicamos por fuera del módulo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a la quinta propiedad que les dije cuando la expliqué anteriormente, que la iban a entender seguramente mejor con un ejemplo. A ver, tenemos módulo de x mayor que a y a positivo, entonces son los x mayores que a hacia la derecha del eje x y los x menores que a hacia la izquierda. Es decir, cuanto más se alejan del cero, mayor va a ser su módulo.
Supongamos ahora el ejemplo siguiente. Módulo de x mayor que 3 y sabemos que 3 es positivo, con lo cual respeta la primera propiedad que es la principal. Entonces tenemos los x mayores que 3 por delante hacia la derecha en el eje x y los x menores que 3 por detrás hacia la izquierda. Es decir, como dijimos antes, lo de afuera. Y como estamos hablando de menor estricto, los límites en -3 y 3 son paréntesis, y de ahí tenemos el conjunto solución que va de menos infinito a -3, unión 3 más infinito. ¿Sí? Otra vez les digo, si quieren pueden poner pausa en este momento antes de ver la próxima propiedad, pero yo voy a seguir avanzando, así no se hace tan largo este video. Bien, ahora tenemos el caso de módulo de x menor que a y a positivo. Por lo tanto, como el módulo es menor, va a estar más cerca del 0, entonces, dados los parámetros a y menos a, la x va a estar encerrada, ¿sí? Entonces, volvamos a poner de ejemplo módulo de x, en este caso en vez de mayor vamos a hacer menor que 3 y 3 positivo, respetando siempre la primera propiedad, la x va a estar encerrada entre -3 y 3. ¿Sí? Bien. Ahí vemos que pintamos la parte de adentro, que es lo más cercano al 0, y como tenemos menor estricto, usamos paréntesis. ¿Sí? Y el conjunto solución es -3 y 3. Vale la aclaración que hice cuando di la definición de estas propiedades, que en este caso, en la propiedad 5 y la propiedad 6, estamos trabajando con mayor y menor estricto, por eso es que usamos paréntesis en los parámetros que limitan. Recuerden que si en vez de ser mayor o menor, fuera mayor o igual o menor o igual, incluye al límite, que en estos dos ejemplos es el 3, y en tanto si incluye al límite en el módulo 3 igual a 3, vamos a tener como límites incluidos a -3 y a 3. Y entonces deberíamos usar corchetes. Otra vez les sugiero que si quieren, antes de avanzar a la siguiente pantalla, pulsen el botón pausa para revisar bien lo que acaban de ver y luego pueden ir a la siguiente pantalla que ya estamos por finalizar. Muy bien. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima explicación.